La semana pasada les recuerdo que nos quedamos, ¿cierto?, en una parte de la guía. En esta. ¿La recuerdan? ¿Sí? ¿Qué dice ahí el mensaje? No. No. Chiquillos, es su obligación revisar el material, descargarlo, anotar, registrar en los apuntes. Les recuerdo que se nos va a juntar hartas cosas, a diferencia del año pasado. Así que es su responsabilidad también como estudiantes de tercero medio estar al pendiente y realizar sus actividades académicas. La semana pasada nosotros vimos, ¿cierto?, que vimos incluso ese video de la Guerra Fría en 7 minutos. ¿Ahora van recordando? Sí. Sí, ¿cierto? Y hicimos la diferenciación, ¿verdad?, entre estos puntos de vista, que es el aspecto, ¿cierto?, liberalista de Estados Unidos y esta postura, ¿cierto?, socialista de parte de la URSS. Y básicamente, ¿cierto?, analizamos el concepto bipolar y las características de la Guerra Fría. Luego señalamos que habían dos etapas, la coexistencia pacífica y luego la crisis y distensión, ¿ya? Y fue aquí donde nos quedamos. Señalamos que este estado de bienestar, ¿cierto?, que había sido, ¿cierto?, el emblema de este Estados Unidos con el cual había salido adelante, ¿verdad?, y que estaba viviendo sus años de oro, llega hasta por ahí nomás, cuando se encuentra con esta crisis, ¿cierto?, del petróleo en 1973 y se ve, ¿cierto?, obligado a implementar, ¿cierto?, políticas mucho más neoliberales. Y ahí dijimos que lo íbamos a relacionar con lo de historia de Chile después. Y nos quedamos aquí, no sé si lo recuerdan. ¿Sí o no? El fin del mundo bipolar. Uy, parece que Sí, realmente me les acuerdo hizo que mal. llegamos hasta las comparaciones y ahí como que terminó la clase, me acuerdo yo. Sí, esto lo dijimos a muy grandes rasgos, ¿cierto? Bueno, tenemos claro que en la década de los 80, chicos, el panorama entonces fue de distensión y de crisis, ya frente a la URSS y frente a Estados Unidos. Por ende, tenemos que tener en cuenta qué es lo que generó esta caída o esta distensión, ¿cierto? Este alargamiento del conflicto, lo podría decir como flexibilidad, ¿cierto?, como suavidad de esta Guerra Fría. Y está caracterizada, como ya les indiqué, por esta crisis del petróleo que hizo que Estados Unidos, ¿cierto?, se preocupara de lo que estaba sucediendo también a nivel interno, ¿ya? Y a la URSS, obviamente, que también le va a influir esta crisis, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos que tener muy claro también que este mundo socialista, y yo les decía la semana pasada, la URSS, en el fondo, Rusia aquí era lo más fuerte y traía de la mano, ¿cierto?, a estos países que eran mucho menos poderosos o no estaban tan bien configurados como ella. Por ende, en vez de potenciarlo, lo que hacía era siempre llevarlos a la lastre, ¿cierto? O básicamente eran un peso en vez de seguir adelante con el desarrollo. No sé si me explico. ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Esto fue generando entonces que esta Unión Soviética comenzara a agotarse. Los recursos ya no fueran suficientes, la política, ¿cierto?, tampoco se mantuviera tan perfecta como en sus inicios, como se había idealizado también. ¿Y qué es lo que genera? Hay una crisis económica porque la producción industrial de la URSS comienza también a decaer y hay mucho retraso también tecnológico en este territorio, ¿ya? En comparación con Estados Unidos, que ya estaban, ¿cierto?, mucho más adelantados, la URSS todavía, ¿cierto?, estaba bastante al debe. También
porque tenían sus focos puestos, ¿cierto?, en la producción armamentista, y eso generaba, ¿cierto?, que los dineros no alcanzaran para todo. Por eso se genera este debilitamiento de la producción industrial. Hay una crisis política porque comienzan a haber mayores demandas sociales y mayores exigencias de transparencia por parte, ¿cierto?, de la gente que vivía en la URSS. Recordemos que se utilizaba, por ejemplo, el espionaje de una forma pero exorbitante en la URSS, y eso generaba mayor desconfianza también, no solamente en la clase política, sino que también en la población común y corriente, y que comenzaban también a exigir mayores libertades, ¿ya? En este bloque socialista, como ya les decía, ¿cierto?, aquí comienzan a haber quiebres, hay movimientos nacionalistas que comienzan también a exigir, ¿cierto?, la libertad, y comienzan a exigir una mayor independencia con respecto a la Unión Soviética. Por ende, también eso va fracturando el sistema. Y por supuesto que ahí tenemos una derrota de Afganistán. Ahora, ¿qué es lo que a nosotros más nos interesa, chiquillos? Es esto, ¿ya? En 1984, ¿cierto?, asume este famoso Mikhail Gorbachev. ¿Habían escuchado hablar de él? Sí, Sí, ¿Qué habían escuchado hablar de él? solo que escuché tenía el una nombre mancha en la por ahí. cabeza. Habían escuchado nomás el nombre por ahí. Bueno, Mikhail Gorbachev era del ala más bien liberal, ¿cierto?, de esta URSS, y él comenzó, cuando llega al poder, a generar o a implementar, mejor dicho, una serie de reformas para modernizar la URSS, ¿ya? En el fondo, fue el encargado de implantar medidas liberales en la URSS, ¿ya? Y esto sentó las bases, por supuesto, para la caída definitiva de este sistema, ¿ya? Porque esto también implicó, ¿cierto?, un acercamiento con Estados Unidos, ¿sí? ¿Me explico? ¿Sí? Sí, profe. Básicamente, a estos dos nombres no los pueden olvidar. Típica pregunta de prueba, chiquillos, ¿ya? La perestroika fue un conjunto de reformas económicas que se implantaron en esta década con la finalidad, ¿cierto?, de liberalizar lentamente la economía. Ahí dice que buscaba conservar este modelo socialista, pero con una paulatina inversión privada. ¿Qué significa esto? Que se comienzan, ¿cierto?, a liberalizar y se comienzan a aceptar capitales privados para inyectar cierto dinero en estos territorios. ¿Me explico? Sí, Liberalizar profe. lentamente la economía, ¿cierto? Sí, no fue de un día para otro. Como ya esta URSS no era capaz de solventarse económicamente, necesitaban capitales privados. Y eso entonces Mikhail Gorbachev, que a algunos por supuesto no les gustaba este acercamiento, esto él lo tenía muy claro y comienza, como les decía, este plan de reestructuración económica. Permitió entonces que capitales extranjeros comenzaran a ingresar, ¿cierto?, a la URSS. Y viene tomada de la mano con la famosa Glasnost. La perestroika siempre lo tienen que unir con el aspecto económico. La Glasnost tiene que ver con lo político y lo social. ¿Y qué significó esto? Una mayor transparencia por parte del Estado hacia su población, y comenzaron a aumentar las libertades, como dice aquí, sociales y políticas. Por ejemplo, antes los periodistas, por supuesto que tenían que transmitir más que nada lo que decía el Estado, la clase política, ¿verdad? Pero con la Glasnost hubo mucha más apertura política y de transparencia en los medios de comunicación.
mucha gente no sabía que había sido espiada, por ejemplo, gente común y corriente. Y con la Glassnode se abrieron los archivos, ¿ya? Y mucha gente se dio cuenta que había sido por largo tiempo espiada y estaba todo lo que hacía, ¿cierto?, en registros. ¿Se imaginan ustedes en eso? ¿En qué sentido cosas que hacían? Tipo, si iban a comprar a algún lugar o... Todo. Era una persona que te seguía 24/7. Te estaba el registro de absolutamente todo. A estas alturas, con Entrete. empresas como Google y Facebook, no me sorprende mucho. Sí, pero en este tiempo, por supuesto que era muy, muy complejo. De hecho, ustedes comprenderán que los medios de comunicación estaban muy controlados, solamente podían decir lo que el Estado quisiera. Todas las personas tenían que decir lo que el Estado, ¿cierto?, promoviera. Y cualquier persona que dijera lo contrario podía ser detenido, ¿cierto?, por desacato en el fondo o por ir en contra de la política de la URSS. Nosotros mismos podríamos haber estado en clases, leíamos un libro que no correspondía y también podíamos, ¿cierto?, ir detenidos. Por ende, la Glassnode lo que viene a hacer es a transparentar, ¿cierto?, este estado. Por eso viene de la mano con esta reestructuración económica. La gente, chiquillos, no tenía acceso a los medios de comunicación como lo tenían, ¿cierto?, los liberales estadounidenses. ¿Y cómo se demuestra o cómo se visualiza esta situación, ¿cierto? Es a través de la caída del muro de Berlín, que viene a evidenciar que este sistema ya no era sostenible. Y eso pasó en el año 45, ¿cierto? Estamos hablando del 89. Ah, Sí. Recuerden que la Guerra Fría parte en 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Pero termina en 1989, cuando cae el muro de Berlín, o en 1991, cuando se desintegra definitivamente esta URSS. Por eso nosotros hoy en día hablamos de Rusia, no hablamos de la URSS. ¿Me explico? Sí, profe. ¿Sí? Hablamos de los países chiquititos que están aquí, de Lituania, Letonia. Me imagino que algunos de ustedes han escuchado hablar de Georgia, que han habido conflictos ahí, ¿verdad? sí, profe. ¿Sí? Y ahí fue justamente que muchos grupos nacionalistas comenzaron a ejercer presión para liberarse justamente de la URSS. Ser países completamente independientes. ¿Preguntas, chiquillos? Profe, entonces en 1991 ahí ya unó Se, la U, desin- ¿cierto? se desintegra definitivamente la URSS y quedan como estados independientes. Por eso están esas dos fechas tentativas. Sí. Ahí incluso aparece la reunificación a Alemania. Acuérdense que Alemania estaba dividida en República Federal Alemana y República Democrática Alemana. ¿Profe? Y ahí por eso se unen. Dígame. Es que, si no me equivoco, como usted dijo, la perestroika era un plan de reformas más de carácter económico, pero mientras tanto el Glasnost podría calificarse como más sociopolítico. Sí, sí, de hecho. Porque eso también tenía que ver con las medidas políticas y obviamente transparencia, de demostrarle a la ciudadanía por qué estaban haciendo las cosas, que antes generalmente estaba resguardado entre ellos nada más, ¿ya? Y que sin lugar a dudas que generaron una grave consecuencias en la misma población. El hecho de que ya no pudieran informarse libremente hacía que comenzaran a también surgir grupos que cuestionaran las políticas de ese entonces. ¿Me explico? Sí, se entiende. ¿Sí? Ya. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? ¿No? ¿Ninguna? Profe, No, y profe. Dígame.
¿Esas personas que espiaban a los demás tienen algún nombre o algo? Aparte de espías. No te sabría decir, lo voy a anotar aquí para buscarlo. Pero no sabría decirte. Y esas Lo personas busco y te lo forman digo el parte viernes. directa del Estado, ¿cierto? Sí, O sea, eran como un tipo de CNI. sí, básicamente. Bueno, ahí estaba la KGB. Ahí, pues, no sé si los que han visto James Bond, ¿cierto? Aparece la CIA por parte de Estados Unidos y de parte de la URSS es la KGB. Ya. ¿Vamos bien, chiquillos? Sí, profe. ¿Sí? Ya, perfecto. ¿Hicieron el puzzle? ¿Quién lo hizo? No lo hicieron, chiquillos, yo lo hice con tanto cariño. Yo no sabía que había un puzzle. Porque hay que leer la guía, dice, realicemos una actividad. Y ahí ¿Y dice, la guía estaba en el aula virtual? sí, hace mucho rato que está en el aula virtual. Yo había revisado el aula virtual el viernes y no lo encontré. No, Pero, sí profe, estaba. Vamos a volver a revisar entonces. Dígame. ¿por qué Profe, no quería hacer esta guía todos juntos? ¿O había que avanzar igual? Si avanzaron mucho mejor, pues lo hacemos más rápido. profe, ayer aprendí cómo usar el aula virtual. Está más fácil el aula virtual este año, chiquillos, así que por lo menos para mí, para los profes. Ya. ¿Dónde se abrió? ¿Va? ¿No me abrió el archivo? En el icono que está al lado de la carpeta. Acá, del otro. Ya, tienes razón. Gracias. Ya, chiquillos, ¿quién lo hizo? ¿Nadie lo hizo? Les voy a Profe, dar es que no vi el 5 link al final. Tampoco lo, qué vergüenza. Ya, les voy a dar 5 minutitos para que busquen las respuestas. Ahí están las pistas y vamos a completar este puzzle entre todos entonces. Ya, chicos, 5 minutos. Les voy a poner tiempo. A ver, acá está. Profe, esas son las horas. Sí, pero no se preocupe de eso. Usted está haciendo su guía, ¿sí o no? Lo haría, pero no puedo ver los espacios del puzzle porque lo está tapando con la aplicación del reloj. Pero usted se supone que debió haber bajado su guía, ¿o no? Profe, le dije que no encontré la guía en el aula virtual cuando revisé el viernes. Ya, ahí está el tiempo y nos va a avisar. Ahí se los voy a dejar. No veo el chat, chiquillos, por si acaso. No, profe, yo envié el link para los que no han abierto la guía o los que tienen problemas con ella. Ah, ya. Muchas gracias. Profe, cuando nosotros Dígame. vamos completando, usted no le aparece, ¿cierto? No. A ustedes les aparecen las respuestas finales después, si están bien o están mal. Primera vez que hago un puzzle.
Profe, si Dígame. son dos palabras, si es como una frase entera, ¿pongo con espacio o sin espacio? No, sin espacio, no permitía espacio. Ok. ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Sí, profe, vamos bien. Ya. Se les acabó el tiempo. ¿Alcanzaron? ¿Ah? No le escucho. Se me Me perdió. faltan aún, profe, ¿Les faltan? ¿Les doy 5 minutitos por favor. más? Ya. Para que esté buena se coloca en verde, ¿cierto? Es que primera vez que lo hago no me salía a mí así. Me imagino que sale en verde. Ah, Sí, ya. salen en verde y se tacha al lado las que están buenas. Ya. Sí, es primera vez que experimento con ustedes, chiquillos. No había hecho puzzles.
No aparece cómo se llamaban los espías en la URSS, por si acaso. Lo voy a seguir buscando. ¿Quién fue el que me preguntó? Yo, profe. ¿Quién dijo yo? Que no veo. Diego Ortega. Lo voy a seguir buscando. KGB parece que se llama. Sí, pero la KGB es el nombre de del organismo estatal, que es como la CIA. Comité para la Seguridad del Estado. Sí, pero si ustedes me están preguntando por el espía, si tiene nombre, si tiene un nombre especial. Eso entendí yo, ¿no? Ah, sí. Ujú. No sale. Ya, se les acabó el tiempo. Les di 10 minutitos, ¿ah? La 1 dice Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Perdón, leí mal. La distensión militar fue debido a esta crisis. ¿Cuál fue esa crisis? Crisis del petróleo. Crisis, perdón. Ahí. La 2 dice creado en 1961 y derribado en 1989. Muro de Berlín. Muro de Berlín. Muy bien. Eso Se sí, esa pro- no la cuenta porque usted la había puesto con tilde, bro. ¿Sí? Ajá, así que no la contaba. Ya. La 3 se protege en el Estado liberal. ¿Qué se protege? ¿Qué se protege, chiquillos, en el Estado liberal? La propiedad privada. A ver. Ahí está. 4. Apertura ideológica y transparencia del Estado. Las notas. Profe, Ujú. pero yo pensé que esa era con ST. Sí, era con ST. ¿Perdón? Terminaba en S y T. Era Glasnost. Ah, me comí una letra. De todas formas la puse igual, pero no estaba segura por lo mismo. Ya, pero esa es. Me equivoqué yo. Sí, la idea es justamente repasar. Ya, la 5 dice reestructuración económica de la URSS en los años 80. Perestroika. La perestroika. ¿Y a dónde está? Acá. Ay, me faltó una letra. Ya. Hiroshima y Nagasaki. Esa es fácil. ¿Qué fue Hiroshima y Nagasaki, chiquillos?
Una bomba nuclear. Bomba nuclear. ¿Aparece así? Profe, ¿no fueron bombas atómicas? Sí, Bombas. coloqué las dos y ninguna me contó. Sí, yo puse también las dos. Atómicas con tilde en la O, ¿no? Un Bombas ataque Y nucleares. nuclear. espacio entre bombas y atómicas. profe. Eran Bombas. nucleares. Ah, no, eran Ahí nucleares. está, bombas nucleares. Ahí está. Ah, Conflicto ideológico y geopolítico indirecto entre las dos superpotencias. Guerra Fría. Muy bien. Superpotencia de la Guerra Fría. Estados Unidos. ¿Podrá ser? Y la 7, La URSS. La URSS. la URSS. Yo me acuerdo que vieja me aprendí ya lo que era URSS. Siempre me costaba. La 9. Esta crisis promocionó el uso de medidas neoliberales. Crisis del estado de bienestar. Crisis del del estado de bienestar. Muy bien. Y la 11, periodos de ejercer e influenciar en diferentes continentes. ¿Cómo se llamó ese periodo? Coexistencia pacífica. Me comí una letra, ¿cierto? Así. Muy bien. Y la 12, doctrina política y económica. ¿Qué era? Profe, esa me faltó. Socialismo. 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 No, me comí una letra de nuevo. Y socialismo. Ahí está. Muy bien. Las otras tienen problemas con los tildes, tienen razón. Les puse tilde. Muy bien. Para los que las tenían impresas, ahí las pueden anotar, chiquillos. Perfecto. Ya. Ahora les voy a pedir, nos quedan 5 minutitos, ya. Tenemos estas 10 preguntitas, ¿cierto? Tipo PDT, como a modo de evaluación diagnóstica. Hay algunas personas que ya las completaron, ya. Esperaba completar algunas en conjunto, pero les voy a pedir que la traigan lista para el día viernes y las vamos a revisar en conjunto, ¿ok? Bueno, profe. Bueno, El día viernes entonces las vamos a revisar en conjunto. Insisto, hay una persona que me las envió, pero la idea es trabajar las preguntas en conjunto y responderlas para prepararnos para la evaluación sumativa, ¿ya? Voy a pasar lista, pueden avanzar en estos 5 minutitos y eso. ¿Alguna pregunta, chiquillos?